noches, ¿cómo están? Sudamérica sigue movida, viviendo en la contradicción, es decir, dentro de Sudamérica. A algunos tal vez les choque esto como les choca el conflicto. Se puede vivir en la contradicción y al mismo tiempo, digamos, en la contradicción entre países y al mismo tiempo en la vecindad, en la amistad, en la diversidad, en la alianza. El caso detonante en las últimas semanas fue el acoso al avión de Evo Morales en Europa, relacionado con el caso Snowden y relacionado pues con el espionaje. Todo se va conectando. Y en este caso, nunca mejor dicho, ¿no? Muy conectado y capturado después. Pero bueno, más allá de eso, digo, ese fue el caso. Hoy a la tarde, Cristina Fernández de Kirchner estuvo reunida con Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, y quedó claro el compromiso argentino para que una reunión entre Santos y Maduro, que se hace la semana que viene, sea con una profundidad intensa de relación. Pero vamos al tema que detona toda esta secuencia de los últimos tiempos, aunque no la inicia, la detona, el que sirve para analizar otras cosas, que es el de Bolivia. Están con nosotros el embajador de Bolivia, buenas noches y gracias por estar aquí, y el embajador Oscar Laborde, que es argentino, representante especial para temas de integración. Gracias, Oscar, por estar acá. Gracias por la invitación. ¿En qué punto está hoy el tema del acoso? ¿Cómo lo llamamos? ¿Acoso? ¿Ataque? ¿Qué fue exactamente? Porque yo tengo una sensación, y a ver, la hablamos en este programa ya con invitados. Y la sensación que tengo yo, se la escuché antes que yo lo dijera al presidente Evo Morales. Y es que si los Estados Unidos o Interpol o alguna otra potencia quisiera haber ejercido un nivel de inteligencia, obviamente lo tenía para saber que Snowden no estaba en el avión de Evo Morales. Bueno, efectivamente que ha sido un secuestro aéreo perpetrado contra un mandatario de Estado. Y eso es lo grave, digamos. Aquí demuestra la arrogancia y el poder desmedido que piensan tener, con una mentalidad arcaica, colonialista y de menosprecio hacia un país, hacia su presidente y hacia Latinoamérica. Entonces, tenemos que hablar con las palabras claras y precisas, contundentes, de que esto va a marcar un antes y un después dentro de lo que es las relaciones internacionales, a las cuales hay que repensarlas a partir de ahora. ¿En qué sentido se pueden repensar, Oscar, las relaciones, con Europa, con Estados Unidos o con los dos? A nivel internacional, y sobre todo tomando en cuenta esta acción desde Estados Unidos con los países subsecuentes de Europa, ¿no? Yo creo que se están repensando y reformulando a partir de la nueva época que se vive. El hostigamiento, el secuestro aéreo, como dice el embajador, para América Latina no es una novedad. Es decir, el gobierno, digamos, que motoriza, que impide que en Europa pasen por su espacio aéreos, ha invadido países en Latinoamérica, se sospecha que ha matado presidentes, ha intervenido militarmente en muchísimas ocasiones, está claro que ha participado en golpes de Estado. Entonces, lo nuevo es la respuesta que hubo. Lo novedoso, y por eso la reformulación, es decir, bueno, acá estas cosas no pasan impunes. El intento de golpe Zelaya no pasa impune, y nos hacemos cargo. La posibilidad de guerra entre Venezuela y Colombia no, la UNASUR se involucró, 2010, y en este caso, sí. Claro, en agosto del 2010, es un hecho poco analizado, Martín, que si hubieran esos dos países, esos dos ejércitos, y esas dos personalidades como Uribe y Chávez, entrado en guerra, la dinámica de la guerra se sabe que tiene una dinámica propia. Sí. ¿Qué pasaría en la región ahora con un conflicto bélico, donde después terminan de involucrarse todos, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta inmediata de respaldo a Evo, porque evidentemente fue una provocación. Es decir, los Estados Unidos puede ser un imperio no como el de antes, pero descubrir que en un avión que van 10 personas durante 14 horas no está escondido Snowden, tal mal no están los servicios de inteligencia. Fue una prueba, fue un globo de ensayo, es decir, a ver cómo reacciona. Y me parece que la reacción fue muy oportuna, muy solidaria. Tanto la de UNASUR como la de Mercosur para mí fueron distintas, aunque no minimizo la de UNASUR.
Pero me parece que la de Mercosur fue más sólida. Mercosur es más homogéneo, efectivamente, como han quedado las cosas. Yo te diría incluso que al interior de Sudamérica, de América Latina, hay 2 proyectos de integración que conviven y que compiten. Mercosur es uno y la Alianza del Pacífico es otro. Es otro modelo económico, otro modelo político y casualmente los actores y el vínculo con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, la UNASUR yo creo que respondió bien, tenuemente se puede decir, pero por ejemplo yo no tomaría la ausencia de Dilma en la reunión de Cochabamba como un gesto. Me parece que es apresurado, que es casi irresponsable considerar que la ausencia de Dilma, habiendo enviado a Marco Aurelio García y con el compromiso que Brasil tiene en la región. Perdón, habiendo dicho Marco Aurelio García que además iba en representación personal de Dilma Rousseff, que esa es la otra cosa, claro. Lo dijo explícitamente justamente para estos comentarios, Y para evitar estos comentarios con que el vos peso mencionás. que vos conocés muy bien, Brasil Martín, tiene Marco Aurelio en todo el espectro. Un Marco Aurelio que era asistente de Lula cuando Evo Morales decide nacionalizar Petrobras. Y hay una comprensión de parte de Lula, por supuesto que la medida era totalmente justa, pero la presión que tuvo Lula en Lerid Paulista cuando fue esa medida genuina de Evo fue muy grande. Entonces, gestos de Brasil hacia la UNASUR y hacia Bolivia, me parece que hay muchos, y es equívoco plantear que el tema que porque no fue Dilma, Brasil no respalda. Yo creo que la UNASUR respondió, por supuesto que hay gente que está más comprometida con el proyecto de Evo Morales, como Uruguay, como Argentina, claramente como Venezuela, como Ecuador, pero tanto Colombia como Brasil mismo, me parece que hubo una respuesta. Y fue novedosa. Yo creo que fue un globo de ensayo. Hagámosle esto a ver qué sucede. Lo que sucedió que fue un repudio que, aunque tenuemente, tuvieron que pedir perdón. Lo tenemos también participando del programa, pero desde La Paz, al embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro. Ariel, buenas noches. Martín Granoski, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Buenas noches para todos, para Oscar, sé que está ahí en el piso, y para Liborio Flores, también el embajador boliviano en nuestro país. Un saludo para todos ellos. Ariel, vos me dijiste una frase que yo estoy repitiendo, te estoy citando, no robo, el embajador la debe conocer bien. Yo te pregunté hace unos días por la actitud de Evo frente a este acoso, ataque o secuestro, dice Liborio, el embajador aquí, y vos me dijiste hay tres principios aymaras, citó Ariel Basteiro. Uno es no robar, el otro es no mentir y el otro es no ser flojo. ¿Se está aplicando en estos días cómo, Ariel, después de eso? Yo creo que esas 3 premisas el propio Evo Morales la tiene muy claras y son parte de su proceder. Quizás se enojó mucho y en verdad lo llenó de ira el hecho que se creyera que estaba mintiendo, que dentro de algún baúl del avión podía llegar a llevar a alguna persona, Snowden en este caso, por eso que tomó una actitud de salir a confrontar su verdad, y lo hizo también con la otra premisa muy clara y muy precisa que como te decía, son 3 principios de la Aymara que seguramente Liborio conoce también mejor que yo, que no ser flojo, no permitirse bajar sus convicciones, tener una actitud negociadora ante aquellos que lo estaban culpando de algo que no era cierto, mucho más bronca todavía por ese tema. Por eso que a partir de ahí también puso una operación o se puso a trabajar en tratar de lograr la adhesión de la mayoría de los países del mundo, y lo logró, y obviamente después el pedido de explicaciones a las embajadas o a los embajadores o a los países que tomaron la actitud de no permitir el sobrevuelo del vuelo. Y por ejemplo, en el día de ayer, en una reunión que hubo con los movimientos sociales, el presidente y el vice, prácticamente todos los movimientos sociales le reclamaron, le pidieron, siguen insistiendo con que habría que tomar una actitud mucho más enérgica con las embajadas o los embajadores de los países que todavía al día de hoy
si bien en estas últimas semanas dieron sus disculpas de diferentes grados y de diferentes maneras, todavía no aclararon del todo por qué tomaron la medida que tomaron, ¿no? No sé si me equivoco. Mi interpretación, pido corrección al embajador, mi interpretación es que Evo Morales ya acumuló una fuerza de reacción suficiente y hasta puede permitirse, no ser menos enérgico, pero puede permitirse cierto nivel de paciencia ahora. Bueno, no hay que confundir la serenidad, la magnanimidad y también la templanza y prudencia en momentos difíciles. Sí. El presidente Evo Morales claramente es una persona que tiene un gran espíritu para soportar muchos problemas. Entonces este ha sido uno más para él. Sin embargo, hay que decir claramente que esta agresión ha sido ya totalmente desmedida, mucho más allá de todo límite dentro de una vida civilizada que llevamos los países. Y obviamente no ha tenido el empacho de menospreciar a toda Latinoamérica. Alguien decía, ahora todos somos Evo, como una expresión de reconocimiento al liderazgo de nuestro presidente y también como una indignación total de todos los pueblos de América. Entonces, Estados Unidos, con esa miopía estratégica, y eso difiere un poco, que no es un globo de ensayo, puede ser también, pero tiene una miopía estratégica permanente y permanentemente desconoce qué es lo que sucede en Latinoamérica. Entonces, es hora de que se den cuenta de que los pueblos en este momento progresistas, con grandes avances sociales, económicos, han asumido con dignidad y soberanía el destino de sus... Ahora, miope es alguien que ve mal de lejos. ¿Perdón? Miope es alguien que ve mal de lejos. Y también de cerca, sí. Pero tiene una visión totalmente equivocada de la realidad. O sea, ¿hay una visión equivocada? ¿Hay un plan equivocado o las dos cosas? Puede ser. De Estados Unidos. Sí, porque gastan tanto dinero, pero evidentemente o es muy débil en su inteligencia o es muy cobarde en su acción. ¿Oscar? Le cuesta aceptar y soportar la nueva realidad, ¿no? Exactamente. Me parece que durante 200 años hubo otra conducta de nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos hubo élite que acordaban con el imperio en desmedro de nuestros pueblos. La novedad es esta de que ahora los presidentes se parecen a los pueblos y defienden los intereses del pueblo. Y eso no lo soporta Estados Unidos. Y digo, hay muchas acciones que está haciendo Estados Unidos y la derecha continental, que están combinándose, ¿no? Yo mencionaba una propuesta de integración distinta. Claro. Es evidente que hay sectores de la derecha norteamericana detrás de algunos golpes, ¿no? Digamos, lo de Zelaya quedó evidente. Hubo muchas versiones sobre lo sucedido con Lugo, con Chávez en el 2002 fue evidente. Entonces me parece que no se acostumbran a esta nueva realidad donde hay un polo en Sudamérica, que en un mundo multipolar, evidentemente Norteamérica es un polo, hay un polo que se le está gestando y ellos no lo soportan. Entonces, digamos, no se acostumbran porque hubo muchos años donde hubo sumisión, ¿no? Donde tal vez, digamos, en otras condiciones se hubiera disimulado el presidente de un país pequeño porque, en fin, se hubiera aceptado que vengan a tomar un cafecito a su avión, porque era la costumbre, ¿no? Digamos, Lula nos explicaba siempre que la gran competencia de los presidentes, ¿cuántos minutos tomaban café cuando iban a Washington con el presidente de Estados Unidos? No sacaba nada. Bueno, hemos estado acá en tu programa, Martín, con alguien que exponía sobre el realismo periférico, ¿no? Que uno tenía que andar bien con los Estados Unidos, aunque no te dieran nada, porque si andaba mal te iba peor todavía. Entonces esa era la conciencia que había, eso cambió. Y Evo es un ejemplo en eso. Es el paradigma de, durante 200 años, un pueblo sometido que eligió a uno de los de ellos para presidir, y en qué buena forma, demostrando que es muy superior a los anteriores presidentes. ¿Está Ariel Basteiro? ¿Seguís allí, Ariel? Sí, estoy escuchando atentamente. Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia. Ariel, el 9 de julio, muy poquito después de la reunión de UNASUR en Cochabamba,
vos organizaste una fiesta en la embajada y cayó el gobierno completo, más o menos completo, ¿no es cierto? Presidente, vicepresidente, ministro de Relaciones Exteriores, viceministros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te dijo Evo? Evo particularmente agradeció en su discurso cuando habló aquí en la residencia de nuestro país. En primer lugar hizo una clara y muy profunda mención a la compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el apoyo que había puesto de manifiesto en la reunión anterior de UNASUR, en la reunión que se llevaron adelante en todas estas últimas semanas con respecto al conflicto, a lo que se desató a partir de la prohibición de estos países de no permitir el sobrevuelo del avión presidencial. Mencionó y recordó a Néstor Kirchner cuando Evo tomó una de las actitudes quizás más difíciles desde que había sido presidente, que fue la nacionalización de YPF, y ante la amenaza de que se le cortaran todos los créditos, toda capacidad de inversión por parte de empresas extranjeras o incluso de países vecinos, el único llamado que planteó que había recibido fue el de Néstor Kirchner diciendo que si no había nadie que iba a acompañar la inversión, que Argentina lo iba a acompañar, iba a invertir y lo iba a ayudar a que la nacionalización, la estatización de YPF fuera un éxito. Y después me comentó, y estaba realmente contento, el 12 de julio hicimos un evento recordando y festejando el Día de la Hermandad Argentina-Boliviana, Boliviana-Argentina, ahí en un estadio muy grande en la Ciudad del Alto, donde estuvo León Gieco. Él bajaba del avión hacía unos minutos de su viaje por Montevideo, por el encuentro de Mercosur, y nuevamente ahí me mencionó y me planteó lo bien que había estado Cristina, lo valiente, lo enérgica que había estado, que fue prácticamente la presidenta argentina la que había empujado a los demás mandatarios a tomar una actitud activa en cuanto a la solidaridad hacia Evo, hacia el pueblo boliviano, hacia el gobierno boliviano, reclamándole a los diferentes países que convocaran a los embajadores de los países involucrados y a los propios embajadores para que dieran explicación al respecto. En la diplomacia es un dato, una medida profunda, fuerte, llamativa, que llama la atención. Y bueno, fue él el que nos planteó, estábamos junto con el vicecanciller argentino, con Eduardo Schwein, nos planteó que Cristina había sido prácticamente la que había impulsado esta decisión que tomaron desde la cumbre de presidentes del Mercosur, lo cual hay una clara actitud y un nivel de hermandad, de encuentros entre Argentina y Bolivia que se manifestó, por ejemplo, en la presencia de casi todo el gabinete el 9 de julio para festejar nuestro Día de la Independencia. ¿Es la primera vez que fueron, un 9 de julio? Hubo un antecedente, lo que sí es muy poco normal que el presidente o el gabinete concurra a una fiesta patria de cualquier país. No se da habitualmente eso, y mucho menos que vengan todos. Puede ser que sí, por una cuestión hasta lógica, pueda ir el canciller, puede ir algún vicecanciller, pero no es normal, no es habitual que esté el presidente, el vicepresidente, el canciller, su viceministro, varios ministros del gabinete, autoridades, diputados, la presidenta del Senado. En verdad fue un claro mensaje, no a este embajador, sino fundamentalmente a nuestra presidenta y a nuestro país, digamos, ¿no? Y yo lo leo así y me alegro por eso, porque me parece que ambos países nos estamos poniendo codo a codo para defendernos cuando hay agresiones externas, una realidad que se vive hoy en la región. No ya de la debilidad del vecino nos aprovechamos, al contrario, lo que queremos es que al vecino
cada vez le vaya mejor para que también nos vaya mejor a todos nosotros, a todos los países de la región. Y esta actitud que se tomó en UNASUR, que se toma en Mercosur, que tomó CELAC, es una clara demostración a esos países que se acostumbraban a imponernos políticas y medidas, que la historia cambió. Recién lo estaban diciendo ahí en el piso. La historia realmente cambió en estos últimos 10 años y no se terminan de acomodar a eso. Creo que tienen una visión muy errónea de lo que pasa en América Latina y de lo que son cada uno de nuestros países, cómo han crecido, cómo se han desarrollado. Ariel, cómo déjame preguntarle al embajador de Bolivia aquí. Digo, Evo asumió a comienzos del 2006. Así es. Su primer mandato. Reforma constitucional en el medio, reelección, etcétera. Las 2 o 3 medidas concretas más importantes, si uno tuviera que describir el cambio de Bolivia en los últimos 7 años y algunos meses, o medidas o resultados, ¿serían cuáles? Bueno, en primer lugar, podemos decir toda la política de inclusión en diferentes áreas de acción hacia toda la población. Es lo primero y lo básico. Segundo, potenciar desde el punto de vista recuperando los recursos naturales la economía de Bolivia, que ha sido fundamental para que el país prácticamente potencie su economía y recupere de ese saqueo permanente que se estaban haciendo de los recursos hídricos o hidrocarburíferos en este caso. Y sobre todo la gestión honesta, transparente y el liderazgo que marca un hito fundamental en la historia. Son pilares, usted me pidió 3, podría dar muchos, pero visibles que podemos rescatar del presidente Evo Morales. ¿Cómo es la relación con Bolivia vos, desde la perspectiva de la integración regional? Y de la perspectiva bueno, muy argentina? bien. Yo le agregaría a lo que dijo el embajador, solamente le diste permiso para 3, le agrego una. Yo le pedí 3, podríamos estar No, escucharlo sobre hablando. el tema del cambio climático y cómo abordar el tema del ambiente, que ha sido un aporte en esta discusión que incluso hubo en Río +20, fundamental porque lo que se está discutiendo finalmente es el nuevo modelo de producción, y ahí con esta visión de los pueblos originarios, del gobierno de Bolivia, ha sido un ingrediente que tuvo que considerar las Naciones Unidas, ¿no? Digamos, me parece que es un aporte. Es una relación de hermandad. La integración con Bolivia se da muy fluidamente. Estamos en negociaciones para que ingrese el Mercosur. A veces cuesta explicar que no es sencillo, que hay una decisión política, pero hay miles de componentes burocráticos, ¿no? Digamos, porque claro, si hay acuerdos en gobiernos que son amigos, pero cada uno defiende sus intereses. Entonces, digamos, permitir cuáles son las facilidades para que ingrese, armonizarlas de los países que están más el que entra, pero bueno, hay una decisión de que se ingrese. Hay un trabajo muy intenso, digamos, en la UNASUR, a veces subestima, bueno, el embajador además es militar, la relación que se está teniendo en el Consejo de Defensa es extraordinario. Vos decías, la hipótesis de conflicto de nuestros países es la guerra contra el otro. Ahora la hipótesis de conflicto es juntarme con el otro, pero no haciendo una canción en un sábado por la noche, trabajando en un centro de estudios para la defensa, para preservar nuestros recursos naturales. Y en eso me parece que estamos en un estado de cosas que no se ven. Siempre la integración se ve lo negativo, ¿no? Se ve cuando discutimos por las papeleras, se ve cuando nos peleamos por Itaipú, digamos, cuando Brasil se pelea con Paraguay por Itaipú, cuando Bolivia nacionaliza Petrobras, porque hay un interés también en los grandes difusores que no hace integración, que sigamos como antes, ¿no? Pero la relación con Bolivia es de hermandad genuina, y tal vez nosotros, cuando fue lo de Malvinas y después en el 2001, comprendimos de verdad los argentinos, una parte, ¿no? Había una impresión de que éramos europeos instalados aquí, y una clase media, digamos, equivocada planteaba eso. Ahora nos damos cuenta que somos hermanos latinoamericanos, por suerte y para nuestro bien. Gracias a los dos. Gracias, embajador. Gracias, Oscar Laborde. Gracias, Ariel Basteiro, desde La Paz. No, gracias a vos. Hasta la vuelta. Volvemos en el próximo bloque analizando África, el norte de África, cambio en Egipto, y el sur de África con un cumpleaños.
hablábamos antes de las idas y vueltas en Sudamérica, pero Sudamérica es una región de paz, cosa que no es el Medio Oriente. Egipto es un país subvalorado, me parece, por lo menos en el análisis. Está con nosotros esta noche Marisa Pinó, que es historiadora e integrante del Departamento de Historia de la UBA. Marisa, gracias por estar acá, profesora universitaria. Marisa, ¿cómo tiene que entender uno lo que pasó en Egipto, el cambio de régimen en Egipto? Elecciones después, asunción de Morsi, golpe hace muy poco tiempo, eventualmente convocatoria de elecciones, nuevo gobierno. Digamos, ¿quiénes mandan y quiénes gobiernan en Egipto? ¿Qué cambió? Mira, me parece que esto muestra cómo está dividida realmente esa sociedad, ¿no? Y me parece que casi está dividida en partes iguales, porque Morsi además ganó por el 51% de los votos, o sea que tampoco es que tuvo un éxito apabullante o que pudo dar vuelta esta situación. Me parece que lo que vemos es volver a escena a los militares que desde hace 60 años han tenido un lugar tan preponderante dentro de la escena política de Egipto, y entonces los vemos actuando nuevamente. Lo que sí me parece interesante es esta participación popular tan grande, porque lo que vemos es una manifestación a favor de Morsi, y todos son números además millonarios, ¿no? de participación. O sea, un nivel de discusión política que creo que eso es lo que más llama la atención. Ahora, discúlpame, uno puede decir que el régimen de Morsi era fundamentalista, aunque no terrorista, digo fundamentalista para separar las cosas, y el actual no, o hay fundamentalistas y seculares o gente relacionada con el viejo nacionalismo árabe en los dos sectores y en las dos etapas. ¿Eso está mezclado? Y en la sociedad, a su vez, ¿eso está polarizado o está mezclado en el caso egipcio? Me parece que están mezclados. En el caso del gobierno de Morsi, lo que vemos también es que, si bien fue primero presentado, ¿te acordás? Hace 2 años, cuando fue la caída de Mubarak y demás, bueno, el temor a los hermanos musulmanes y la presencia y demás, bueno, los hermanos musulmanes, en alguna alianza con otros grupos, lograron armar una constitución que les convenía, ganaron, pero fueron a elecciones, las ganaron limpiamente, no hubo discusión sobre que esas elecciones hubieran sido acomodadas, arregladas y demás. Y después el gobierno de Morsi empezó a hacer, que fue muy breve, digamos, fue un año nada más. Un año, sí, muy poco. Muy poco, y casi un año, ¿no? Empezó a hacer muchas miradas o guiños hacia Occidente, ¿sí? Entonces, empieza a buscar buenas relaciones con Washington, empieza a buscar buenas relaciones con otros vecinos. Y eso me parece que también empezó a confundir. Entonces, esto que vos decís, bueno, ¿dónde están unos parados y otros? Si uno ve las reacciones que hubo después del golpe, son interesantes, porque desde Estados Unidos apoyan a Morsi, fue el vicecanciller, ¿no? Claro, y uno podría suponer que si el golpe es militar, digamos, Estados Unidos junto con Israel y con Colombia está tercera lejos, pero Estados Unidos e Israel son los dos destinos de ayuda, o por lo menos eran, antes de Morsi, los dos destinos de ayuda militar norteamericana más importantes del mundo. Exactamente. Se supone que esas Fuerzas Armadas tenían que tener algún nivel de moldeado. Exactamente, por parte de y de buenas relaciones, y de buenas seguro, relaciones, obviamente. No, y además hace cosa de 15 días también vendieron aviones F-16, o sea, cosas interesantes, digamos, importantes. No estamos hablando de tornillos. No, de fuego de artificio, de ninguna cosa que sea menor. Entonces, en este sentido, cuando vemos las medidas, inclusive hay una misión de la Unión Europea, ¿no? Ashton estuvo en el Cairo tratando de negociar, llamando a la mediación. Entonces, es llamativo realmente este apoyo a este grupo, que unos hermanos musulmanes que me parece que no son lo que eran antes, claramente. En ese sentido me gustaría marcar una cosa que es llamativa, que es que la mayor condena al golpe militar vino por parte de la Unión Africana, que inclusive separó a Egipto o sea, lo suspendió en el funcionamiento de la Unión Africana hasta tanto la situación se regularice. Lo cual es también... ¿Por Egipto, para no crear precedentes, o porque está sentando una jurisprudencia o una doctrina diferente de la Unión Africana? Sí, la Unión Africana. Mira, yo creo, por un lado es llamativo que sea uno de los grandes países de África. O sea, claramente es uno de los 5 grandes, no es un golpe en un país menor. Entonces, bueno, es un país importante, y que ahí se haga llama la atención.
Creo que está sentando un precedente, o quizás es mi expresión de deseo, que siente un precedente en estos días de demostrar esto y demostrar entonces un respeto por un manejo institucional, ¿no? Entonces decir, bueno, finalmente ganaron las elecciones limpiamente, se tiene que volver a este sistema. Y también me parece que en esa posición muestran una idea de pensar, bueno, la manera de llevar a la justicia a quienes hayan cometido algún tipo de tropelías o hayan incurrido en algún tipo de delitos. Entonces, en ese sentido decir, bueno, Morsi está preso, no sabemos dónde está, no se conoce el paradero, dicen que está en arresto domiciliario, pero lo cierto es que no se sabe. Entonces, en este sentido, me parece que la posición de la Unión Africana apareció como mucho más fuerte, de sanción, poco esperable o poco conocida en general, poco transitada, que podría haber sido esperada de otro tipo de organismo. Entonces, eso me parece que también es algo llamativo y es interesante. Marisa, en otro punto de África, Mandela llegó a los 95. No sé en qué estado exactamente, pero algunos decían que lo estaban manteniendo tipo coma, digo, no era eso, era respirador aparentemente. No sé si vos tenés algún detalle más. ¿Qué es Mandela hoy en Sudáfrica? Sí, no tenemos más detalles, sabemos que cumplió años y que fue un festejo nacional, inclusive hay un día nacional de dedicarle 67 minutos, ¿no? para la colaboración y para la acción solidaria. Mandela hoy ya es parte de la historia, o sea, estamos diciendo un adiós, lo estamos despidiendo claramente, pero es parte de la historia de Sudáfrica y es parte de la historia del mundo. Me parece que es uno de los grandes temas, o sea, es una palabra que uno puede pronunciar en cualquier lugar del mundo y genera efectos positivos, ¿no? ¿Mandela o apartheid? ¿Cuál palabra decís vos? Yo creo que Mandela. Hoy más, sí, me parece que Mandela, claramente el apartheid se empieza a olvidar. Porque en este mismo programa, Diana Tusi, hablando hace poco de qué pasaba en Brasil, dijo, con los gobiernos del PT se avanzó muchísimo, ahora, es muy difícil avanzar habiendo apartheid, tantas décadas de una especie de apartheid social en Brasil, y usó esa palabra. Sí, por eso. Yo creo que la palabra apartheid se está dejando de usar solo para el caso sudafricano, para ese caso histórico, es preciso. Pero esa forma de pensar la sociedad, de imaginar, de la ingeniería social, que significa, la podemos ver reproducida en muchas otras sociedades del mundo. Entonces, a veces se pierde y se ensombrece un poco. Pero Mandela sigue siendo una palabra. ¿Y del Mandela político qué rescatás vos? Yo rescato que nunca bajó los brazos. Sí. Que siempre se sostuvo. Pues Mandela es un dirigente político, a veces está tontificado, acá lo dijimos alguna vez. Está tontificado Mandela, como si fuera alguien sin proyectos, sin noción de poder. Exactamente. Me parece que Mandela siempre tuvo muy claro lo que quería hacer y pasó por circunstancias espantosas y circunstancias donde no parecía que se veía la luz al final del túnel, ¿no? Para salir. Y aún en esas situaciones mantuvo la fe, mantuvo la esperanza y mantuvo la idea de cómo construir, o sea, de esperar, de construir, de buscar quiénes eran los actores con los que se podían hacer negociaciones, llevar adelante, tratar de convencer. A mí siempre me parece que Mandela es el gran ejemplo de que la política es posible, de que se pueden solucionar aún las peores situaciones más graves, porque en Sudáfrica claramente en 1990 parecía y en 1992 también, que la guerra civil era un hecho y que iba a estallar y que el país se iba a romper a pedazos. Entonces, ¿cuál era en ese momento la proporción? En 90-92, la proporción blancos-negros. La proporción es más o menos parecida, es entre un 13 y un 15%, es la población de origen, o sea, que podemos denominar blanca. Yo lo estoy diciendo brutalmente. Sí, por eso, que podemos calificar como blanca es entre un 13 y un 15%. Entonces, todo el resto... Ahí no entran los indios, ¿o sí? No entran los indios, no entran los mestizos. Bien. O sea, solo los que serían descendientes de europeos. ¿Sí? Digamos, Boers y alguna cosita más. Y descendientes de ingleses, por ejemplo, de franceses y demás. Lo cual es una proporción bastante chica, ¿no? Muy chica. Sí. Ahora, era eso con todo el poder militar más todo el poder en general, ¿no es cierto? Exactamente, económico también. Y económico. Contra 80 y pico por ciento de la población, 85, 87% de la población que estaba vedada de todo tipo de poder económico, de poder político, de movilidad en el país. No tenía, una persona que había nacido en ese territorio no tenía... ¿Cómo hizo ese 80 y pico por ciento para
construir poder a partir del número, porque el número solo no te da poder político, te da legitimidad en todo caso, pero no poder político. Exactamente. ¿Cómo hizo? Y construyó de muchas maneras. Construyó, por un lado, considerando que todos eran más y que eran dueños de ese país. Creo que eso era muy importante. Adueñándose, apoderándose, aún en la vida cotidiana, ¿no? Sí. Diciendo, bueno, este pedazo de tierra es mío, este lugar es mío. Y desde ese lugar tenemos que construir. Y me parece que también desde ciertos principios universalistas, de, bueno, los blancos no son colonizadores, o por lo menos los que están en este territorio. Hay gente que ya está viviendo acá, lleva muchas generaciones, y entonces tenemos que tratar, por lo menos intentar de convivir todos juntos de la mejor manera posible. Y me parece que es esa la construcción que todavía están haciendo, que no la han terminado. ¿En qué punto está esa construcción, Marisa? Y es una construcción que en este momento es complicada, porque el poder económico sigue estando fundamentalmente en manos de los blancos. ¿Que siguen siendo la misma proporción, más o menos? Siguen siendo la misma proporción de población. No pasaron el 20. No, y no lo van a Ni de pasar. lejos. No lo van a pasar tampoco. Es más, va a ir disminuyendo probablemente porque hay emigración, porque hay casamientos mixtos y bueno, y nacen chicos que ya no pueden ser clasificados como blancos. Siguen teniendo ese poder económico, siguen teniendo digamos, compartido ahora por una élite, un grupo muy poderoso también negro, pero donde la disparidad económica, cuando uno ve el índice Gini, ¿no?, que es el que mide la desigualdad en un país, ve que esas desigualdades se mantienen, y Sudáfrica sigue estando en un lugar muy, muy alto, digamos, en esos primeros 3 lugares, junto con Brasil, ¿no?, también. Lamentablemente, a pesar de los avances también que hubo en Brasil. Entonces queda todavía un camino muy grande por hacer. Yo creo que igual la situación es infinitamente mejor que hace 20 años, porque esto que haya las libertades más mínimas de las personas, de poder moverse, de poder opinar libremente, de poder intentar cambiarlo y no ir preso por eso, que eso no sea un delito, ya es bastante importante. Pero queda un tema central, que es el tema de la redistribución de los ingresos. El nivel de desempleo en Sudáfrica sigue estacionado en el 30%. En el 30%, de desempleo. De desempleo, lo cual que pensar un futuro con un 30% de desempleo sostenido es bastante complicado. Entonces, no se ha todavía vencido el analfabetismo, sigue habiendo problemas de salud muy serios, entonces todavía hay muchas cosas por transitar. Y evidentemente también en esas diferencias vemos que siguen siendo los más perjudicados, la población históricamente perjudicada, que es la población africana. Y vos hablas antes de convivencia, bueno, en todo caso de planteo, no lo nombraste, era Mandela, y se puede hablar del Congreso Nacional Africano, haciendo ese planteo de tratemos a la minoría blanca, en todo caso, llamémosle blanca genéricamente, como ya existente, no son colonizadores, están aquí, digo, es un tema de aceptación. Es un tema de aceptación. ¿Y la aceptación en la vida cotidiana cómo es? La aceptación hoy? En la vida cotidiana, cuando uno ve en Sudáfrica, me parece que también pasa acá, en esto del apartheid que estamos diciendo así, social, en muchos otros lugares. Uno puede transitar lugares donde no ve casi población negra, o ve negros en los lugares más bajos de la escala laboral, como jardineros, como gente que hace la limpieza, como en empleos poco calificados. Después en otros sectores ve una convivencia o una sociedad más entremezclada. Pero me parece que todavía queda mucho por hacer. Sí. Marisa, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vamos con la frase de Lula que hoy le escribió a Mandela por los 95 años, por el cumpleaños. La democracia es movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio. Hasta el jueves que viene y muchas gracias.